Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente aquí. Gracias por acompañarnos en este podcast de Gilgal Nuevo Comienzo, de la Iglesia Bautista Gilgal de Monterrey. Recuerden, permítanme recordarles que estamos ubicados en calle Niza, número 3027, en la colonia Narvarte, aquí cerca del TEC. Para cuando gusten venir, estamos en horario de los jueves de oración a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11:15 de la mañana en el culto general. Dios los bendiga. Y pues bueno, estamos el día de hoy nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. Hemos estado viendo el libro de los Proverbios y vamos a continuar en Proverbios capítulo 15, versículo 20. El día de hoy queremos también presentarnos, ¿verdad? Nos acompaña nuestro hermano Aniceto Peña. Y por este lado, Jesús González. Eric Torres para servirles. Y muy bien, bueno, vamos a ver ahí en la palabra de nuestro Dios, dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. En este versículo vemos una alusión, ¿verdad?, al mandamiento de honrar a los padres, ¿verdad? Es importante. No está hablando solamente de honrarlos cuando somos pequeños o cuando estamos bajo su tutela, sino también toda la vida, ¿verdad? A Dios le agrada esto, porque también nosotros podemos encontrar en los padres sabiduría. En nuestros padres podemos encontrar buen consejo y sabiduría. Aunque también hay otros casos, ¿verdad?, en el que pudiera alguien pensar que sus padres no se merecen honrarles, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no nos dice que cuestionemos esas cosas, sino lo que nos manda es a honrar a nuestros padres. Y si somos sabios, nuestros padres se van a alegrar en nosotros, ¿verdad? Así es. Hermano. Es muy interesante cómo, recordemos que Proverbios es un libro escrito por mayor parte por Salomón, el rey de Israel en su momento. El tercer rey fue Saúl, luego fue David y luego Salomón. Sí. Y Salomón se caracteriza por su sabiduría. Y en su sabiduría se escribió en estos proverbios. Y él notaba que cuando un hijo era sabio, el padre de ese hijo pues se gozaba, ¿verdad? Pero también cuando alguien menospreciaba a su madre, entonces él lo clasificaba como un hombre necio. Ahora, hoy en la actualidad, a veces los niveles de jerarquías como que se han perdido un poco. Sí. Si un padre corrige a su hijo para hacerle entender que está equivocado, de repente se puede ser mal visto, ¿verdad? O si un maestro al alumno que tiene un mal comportamiento se le llama la atención, quizás el que salga más perjudicado es el maestro, porque puede ser que el padre o la madre del hijo se queje en la escuela, ¿verdad? Sí. Entonces, pero en la Biblia no es así. En las jerarquías en la Biblia no cambian. El ser padre es un nivel jerárquico mayor que ser hijo. Y por lo tanto, nosotros como hijos, y como tú lo mencionas ahorita, Eric, el ser hijos no se nos va a quitar aún y que ya seamos mayores. Siempre, mientras vivan nuestros padres, tendremos que obedecerlos, tendremos que honrarlos, porque es algo que se nos pide en la Biblia, ¿verdad? Entonces, y eso nos va a hacer sabios. El obedecerles, el honrarlos, el amarlos, nos va a hacer sabios. Y siempre lo veremos, vamos a decir así, cuando estamos en el camino de Dios, siempre veremos a nuestros padres como alguien de respeto. Entonces, sí, podremos de repente decir, no, pues es que no se lo merecen. O sea, la jerarquía no se cuestiona, ¿verdad? O sea, es algo que está establecido y vamos a decir así,
pues algo que se tiene que... Yo les voy a platicar rápido una historia que a mí me sorprendió y me la platicaba una maestra ahí en la escuela. Ella fue, vamos a decir, abandonada por su papá. Ella tenía como 5 años cuando su papá decide irse con otra mujer. Entonces abandona a la que era su esposa y en este caso habían tenido dos hijos. Entonces ella era ella tenía 5 o 6 años, comenta, y los abandona. Obviamente pasan por bastantes problemas de todo tipo, económicos y de desprecio por ser una familia, pues vamos a decir, disfuncional. Entonces, y así crecen, después ya de alguna manera salen adelante, para no detenernos aquí en este podcast, pero pasa mucho tiempo, su papá nunca más volvió a visitarlas. Y ella sí sabía de él, pero nunca como un proveedor ni como un padre realmente. Al pasar años, y me refiero a décadas, ella ya, toda una profesionista, casada, de repente le llega un aviso que su papá está en el hospital y que tiene que ir a firmar un documento porque su papá tenía azúcar y tenían que amputar una pierna, pero alguien tenía que autorizarlo. Y él había mencionado que ella podría ser. Y ella se saca toda de onda, ¿verdad? Dice, más de 20 años de no verlo y ahora tengo que ir ahí. Y bueno, pues ya lo atiende y pues el señor no tenía dinero, no tenía trabajo y pues tuvo que hacerse responsable ella de él. Entonces él le rentó una casa, le puso a una enfermera, lo atendía, le daba alimento, porque era su padre. Y uno se queda así, pero te abandonó cuando tenía 6 años, nunca lo vistes. Pero ella decía, pero es mi padre. Y no es cristiana, ¿verdad? No es cristiana, al contrario, era maestra y bueno, el tema es, pero ella decía, es mi padre. Y para mí fue fue sorpresivo decir, oye, porque bien podrías haber dicho, oye, nunca me atendiste, nunca me viste por mí, pues que te vaya bien y que te pase lo que tenga que pasarte, quizás, ¿verdad? Sí. Pero ella entendía que era su papá y que tenía que atenderlo y lo atendió de esa manera. Entonces, sí me sorprendía bastante, pero eso es un ejemplo de lo que se debe de hacer aún, aunque clasifiquemos a nuestros padres como que no se lo merecen, ¿verdad? Pues bueno, hablando sobre la cuestión de cómo está el mundo está enfermo. Sí. En pocas palabras. La palabra dice que la maldad va en aumento. Y es contado lo que hablas tú, que sí se ve. Sí. Muchas veces para vergüenza de los hijos de Dios, ¿verdad? Que muchas veces hay que ser realistas. Sí. Caemos en errores y nos pone, gente del mundo nos pone el ejemplo. Y muchas veces muchos que están cegados, no ven. Pero lo que sí debemos de entender, de que el hijo es hijo y el papá y la mamá es mamá, del modo que se hayan comportado, los hijos o los papás no dejan de ser tanto hijo como papá. ¿Sí? Aunque los hijos se porten mal, son hijos. Son hijos. Y el papá, como se porte, como lo acabas de ahorita mencionar, lo que nos estás contando, que es real, es una cosa real, sucede. Sí. Y muchos, yo conozco, no quiero decir irme a fondo, pero conozco gente que en vida les han dicho a sus papás que quieren que se mueran, en vida. Entonces, es una cosa, te digo porque muy cercano los tengo. Sí. No, y aquí, pues, ¿hace cuánto tiempo se escribió Proverbios? Y ya desde entonces
si se escribe esto es porque sucedía que había hijos que podríamos, vamos a decir, menospreciar a nuestra madre. Y por eso dice ahí, bueno, si tú eres un hijo que menosprecia a tu madre, eres necio, ¿verdad? Y si eres alguien que alegra el corazón de tu padre, entonces eres sabio porque estás cosechando, estás sembrando algo que muy seguramente más adelante vas a cosechar, ¿no? Y seguro como lo que está escrito, ¿verdad? Lo que son los mandamientos, ¿verdad? Como te dice ahí, honra a tu padre y a tu madre. Y vemos los proverbios que son mucho, mucho más después. Así es. Y está dando una semblanza de nuestra vida cotidiana que no deja de ser enseñanza para estos días y para el futuro todavía, porque la palabra es, nunca va a pasar, siempre va a estar firme. Los tiempos y lo que tú quieras va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para una enseñanza para nosotros, nuestros hijos y de las generaciones que vienen. Pero hay que una enseñanza a nuestros hijos, a nuestra familia, porque la palabra dice que nosotros somos luz como principio en nuestros hogares para nuestros hijos y posiblemente para los que nos rodean. Y de ahí en adelante empieza, ¿sí?, la luz a florecer, como dice la Escritura, ¿verdad?, que hay un mandamiento nuevo que Dios nos da, ¿sí?, que las tinieblas van pasando, pero la luz ya está floreciendo. Así es. Entonces, nosotros somos luz, debemos de seguir adelante en el ministerio de lo que es el Dios. Y aquí, Eric, disculpa que a lo mejor vuelva a tomar la palabra. Adelante, A veces por favor, el tema es de que nosotros somos papás, los que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos y a veces queremos ser amigos de nuestros hijos. Y ahí es donde nos equivocamos, porque somos sus padres, ¿verdad? Entonces, no podemos rebajarnos a ser solamente amigos, porque amigos pueden tener muchos, ¿verdad? O pocos, bueno, según el caso, pero padre o madre, uno, ¿sí? Entonces, cuando ya queremos ser amigos y quizás a un amigo se le trata diferente, también se le ama, se le cuida, pero el papá es algo todavía superior, ¿verdad? Entonces, es por eso que dice ahí que el padre que no regaña a sus hijos no le ama. ¿Verdad? Es un bastardo, algo por ahí se menciona, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros como padres tenemos la obligación, ¿verdad? No es de que si queremos o no, al ser padres, tenemos la obligación de llevar, dice, a nuestros hijos, a enseñarles en su camino, ¿verdad? Tenemos que enseñarles, tenemos que, vamos a decir, educarles en su camino. Mientras que ellos van creciendo, no podemos dejarlos como hijos silvestres, a ver para dónde quieren ir, porque muy seguramente el camino ancho es el que va a estar a la mano, ¿verdad? Tenemos que enseñarles en la mañana, en la tarde, en la noche, pero obviamente con el ejemplo y con las palabras, ¿verdad? De guiarlos y llevarlos siempre pues, al camino de Dios, para que incluso los hijos de ellos también estén dentro de los caminos de Dios. Y muchas veces somos papás y podemos ser amigos. Claro, sí. Pero como papás debemos de tener un alto. Tu forma de amigo conversar quiere decir mucho. Hijo, recuerda que primero soy tu hijo, soy tu papá. Sí. Y como amigo estoy contigo, en lo que se necesite, lo que tú traigas. Porque hay cosas que no va a ir con su mamá, va a tener que venir contigo. Y conozco gente que en vez de venir con el papá, van con la mamá y le dicen la confianza que hay. Entonces, la mamá ya va con el papá, me dice, ¿sabes qué? Ahí está el problema con él. Entonces, el tipo de comunicación que debe haber en la familia es fundamental. O sea, eres mi hijo, pero no te me brinques las trancas. No, somos amigos, pero hasta ahí. Pero soy tu papá. Sí. Vamos a platicar como amigos, vamos a hacer raza. Sí. ¿Sí? A veces se confunde de parte de los padres, ¿verdad? De parte de nosotros, el cómo manifestar el amor a nuestros hijos. Y pensamos
que manifestamos el amor a nuestros hijos, como decía ahorita el hermano Chuy, bajándonos a ese nivel, ¿verdad? De ellos, de confianza, de cuatachos, de todo eso. Cuando realmente mostramos más amor, cuando nosotros buscamos guiarles, decirles por dónde deben irse, aunque a veces a ellos no les agrade. A veces los padres queremos vivir para agradar a nuestros hijos, cuando lo único que estamos haciendo es perjudicarlos, ¿verdad? Cuando vivimos para agradarlos. Nuestro papel no es agradarlos todo el tiempo, ¿verdad? Claro que si nosotros somos buenos padres, ellos van a entender que va a ser agradable para ellos, ¿verdad? Pero habrá cosas en las que ellos no lo van a entender en su momento y pues tal vez hasta van a enojarse con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros estamos cumpliendo ese papel que Dios nos mandó. Entonces, no confundamos, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Nuestro amor hacia nuestros hijos se manifiesta en nuestra autoridad como padres, guiándolos en la palabra de Dios. Ahora, otra cosa, que lo que estamos mencionando, para todo siempre la gente pregunta, bueno, ¿y yo qué voy a ganar con eso? Sí. O ¿para qué me va a servir? Bueno, Dios es tan bueno, hermanos, que aún lo que Él nos manda hacer tiene un beneficio. Por ejemplo, el obedecer a nuestros padres tiene un beneficio, pues algo que todo el mundo quiere en esta vida, porque no sabemos nosotros cuánto tiempo vamos a vivir aquí en la tierra. Uh-huh. ¿Cuál es ese beneficio? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Fíjate, una vez hablando de estar amigo, una de mis hijas, bueno, tengo 2 yernos, y uno de ellos, oiga don, y oiga esto, y oiga lo otro. Pero, o sea, nada malo, nomás don. Y llega una de mis hijas y dice, oye, mira don, y me le quedo viendo, y le digo, yo soy tu papá. Uh-huh. Una cosa es que tu viejo venga y me diga esto, pues es mi yerno. Uh-huh. Pero está ahí, pero si me dice algo malo, lo voy a parar. Pero a ti te paro desde ahorita, uh-huh. Entiende que yo soy tu papá. A mí háblame como me debes de hablar, uh-huh. Como tu papá. Hermano, asunto arreglado. Pues sí. Papi, uh-huh. Ándale. Uh-huh. Pero si no pones un alto, pues el otro habla, bueno, es mi yerno. Sí, claro. Pero tampoco lo voy a dejar que se vaya, se pase, ¿verdad? Lo dejo. Pero a ti no te voy a permitir porque yo soy tu padre. Así es. Dice Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí menciona otra vez también al padre y a la madre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así como acá en Proverbios 15, ya más adelante, ¿verdad? Habla sobre el menospreciar o alegrar a tu padre. Aquí habla sobre, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y aquí vemos un orden. El padre en el hogar manda. Es el que manda. Uh-huh. Y la madre enseña. Sí. Entonces hay un orden ahí interesante. Entonces, y los hijos obedecen y los hijos aprenden. Entonces, ese es el rol que nos corresponde, ¿verdad? Obedecen al padre y aprenden de la mamá. Exactamente. Correcto. Entonces, claro que la mamá, ¿verdad? Apoya al papá también en ese sentido, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Uh-huh. También el papá, digamos que le cede esa autoridad también a la mamá. Y debemos nosotros también honrar, ¿verdad? A ambos, porque eso nos traerá bendición, ¿verdad? Pues esto se tornó en un tema, ¿verdad? De padres e hijos. Así ¿verdad? Es. Muy interesante, muy importante, y que si queremos nosotros vivir largos días sobre la tierra, es importante que lo obedezcamos. Y recordar que fuimos hijos y ahora somos padres. Uh-huh. Y ahora estamos aprendiendo de lo que no hicimos. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos la palabra y estamos aprendiendo más. Así es. Pues,
Gracias a Dios por su palabra y bueno. Muy bien, pues el día de hoy es todo por hoy y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes podcasts. Dios los bendiga, gusto en saludarlos. Gracias.